La sección de arrendamientos, bueno, tiene o pertenece igual a a los activos en uso. Recordemos cuál es el funcionamiento de un arrendamiento. Voy a pasar la pizarra. Un arrendamiento va a funcionar de la siguiente forma. Alguien va a tener un activo, ese activo tiene que existir, por ejemplo, un vehículo, un terreno, un edificio, y lo va a arrendar a alguien más, que la otra persona lo que tiene es un derecho de uso. Este derecho de uso va a depender, pueden ser arrendamientos operativos o arrendamientos financieros. Si es un arrendamiento operativo, pues mi derecho de uso va a ser más del momento. Puede ser que, por ejemplo, es un derecho para usar un edificio. Entonces, yo arrendo el edificio todos los meses. Es un gasto de operación. Yo nada más tengo derecho a, digamos, alojarme en ese edificio. Pero si las condiciones son diferentes, por ejemplo, yo tengo el derecho o la posibilidad de adquirir ese activo al final del periodo, hablamos de que es un arrendamiento financiero. Y las condiciones son diferentes, porque en el caso del arrendamiento financiero ya no es un simple gasto, sino que privan otros elementos que hace que tengamos que reconocerlo diferente en los estados financieros. Entonces vamos a la presentación. Nos habla de que esta sección trata la contabilidad de todos los arrendamientos distintos de. Entonces, esos que vamos a ver no estarían en el alcance de esta norma. Los arrendamientos para la explotación o uso de recursos no renovables, porque esos, ¿verdad? Ya mencioné que no estaban contemplados, de hecho, tampoco era un intangible. Ese derecho a explotación se lleva en otra norma, propiamente de recursos de explotación. Los acuerdos de licencia para concepto como películas, grabaciones en video, obras de teatro, manuscritos, patentes y derechos de autor, que son más bien intangibles. La medición de los inmuebles mantenidos por arrendatarios que se contabilicen como propiedad de inversión. Entonces, si lo llevo como propiedad de inversión, no puedo llevarlo como arrendamiento. La medición de los activos biológicos, porque también ellos tienen su propia norma de activos biológicos. Bueno, activos biológicos mantenidos por arrendamiento bajo arrendamiento financiero, y los arrendamientos que pueden dar lugar a pérdidas como consecuencia de cláusulas contractuales no relacionadas con cambios en el precio del activo arrendado, cambios en las tasas de cambio de la moneda extranjera, cambios en los pagos por arrendamiento basados en las tasas de interés de mercado variable o con incumplimientos por una de las contrapartes, y los arrendamientos operativos que son onerosos. Recordar que un arrendamiento operativo o oneroso, bueno, cualquier contrato oneroso, es un contrato en el que nosotros estamos perdiendo, ¿verdad? El beneficio que obtenemos es menor que el gasto que invertimos, ¿verdad? Por ejemplo, me voy a ganar 500,000, pero para poder ganarme esos 500,000 tengo que invertir 800,000. Perdí. Ese es un contrato oneroso. Entonces, si el contrato es oneroso, estaría fuera del alcance de esta norma. ¿Para quiénes se aplica? Bueno, es ese primer párrafo que dice que se aplica a los derechos que transfieren el derecho de uso al activo. Entonces, regreso a mi lista hace un rato. Entonces, yo estoy arrendando el edificio, le estoy dando el derecho de usar el activo a otra persona. No es el dueño, pero puede usar el activo. Puede usar el local, por ejemplo. Incluso en el caso de que el arrendador quede obligado a suministrar servicios de cierta importancia en relación con la operación o el mantenimiento de estos activos. Por ejemplo, precisamente cuando son edificios, el arrendador tiene que dar ciertos servicios de mantenimiento a la instalación física. Entonces, aun cuando el arrendador tiene que hacer esos arreglos a la instalación física,
se consideraría dentro del alcance de esta norma. Esta sección no se aplicará a los acuerdos que tienen la naturaleza de contratos de servicios que no transfieren el derecho a utilizar activos desde una contraparte de la otra, ¿verdad? Es decir, que aquí tiene que ser un contrato de arrendamiento de algo tangible como tal. No puede ser el servicio. Algunos acuerdos tales como algunos de subcontratación, los contratos de telecomunicaciones que proporcionan los derechos sobre capacidad y los contratos de tipo tomar o pagar no toman la forma legal de arrendamiento, pero transmiten los derechos de utilizar los activos a cambio de un pago. Estos acuerdos son en esencia arrendamientos de activos y deben contabilizarse según lo establecido en esta sección, ¿verdad? Entonces aquí habría otro ejemplo de lo que sí estaría dentro del alcance de esta sección 20. Bien, dicho eso, que ya ahí sabemos qué es lo que no y qué es lo que sí entra en el alcance de la norma, tengamos claro que casi que en síntesis es cuando tengo el derecho a usar un activo tangible de alguien. Yo tengo para la clasificación estos dos elementos. Un arrendamiento se clasifica como financiero o puede ser como operativo. Financiero cuando transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Esto sucede mucho, como ya lo había mencionado, en el caso de los leasing. Yo hago el arrendamiento, bueno, no sé, con alguna empresa, un vehículo, eh, ellos me dan prácticamente todos los riesgos y ventajas de uso del mismo, inclusive tengo en muchos casos la cláusula de poder adquirir el activo al final del periodo. Pero en el caso del arrendamiento operativo, no se transfieren sustancialmente esos riesgos y esas ventajas inherentes de la propiedad. Y entonces, por ejemplo, si yo estoy arrendando un local, casi que ni siquiera puedo hacerle nada al local. Lo que yo puedo hacer nada más es llegar a instalarme ahí y al final me voy. Entonces, ahí estaría la gran diferencia entre el financiero y el operativo, y es esa transferencia de los riesgos y ventajas. Bueno, por aquí nos habla un poco más en detalle de esto. Dice que es un arrendamiento financiero u operativo, depende de la esencia de la transacción y no de la forma del contrato. Entonces, tenemos que tener cuidado que a veces los contratos no son tan claros, por lo menos para la parte de lo que son los arrendamientos, y uno podría pensar que ese era un arrendamiento operativo, porque dice que es arrendamiento operativo, pero tiene las condiciones de un arrendamiento financiero, y aunque ahí diga operativo, diga financiero. Hay que analizar bien lo que estamos realizando. Pues conlleva ese elemento de análisis. Nos dice que ejemplos de situaciones que individualmente o en combinación normalmente llevarían a clasificar un arrendamiento como financiero son que el arrendamiento transfiere la propiedad del activo al arrendatario a la finalización de su plazo. Era lo que les decía. Yo puedo ir y sacar un vehículo para mi empresa como un leasing y al final del leasing, la mayoría tienen la posibilidad de que usted se lo deje. O B, el arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea lo suficientemente inferior al valor razonable en el momento en que la opción sea ejercitable, para que el inicio del arrendamiento se prevea con razonable certeza que tal opción se ejercitará. Entonces, bueno, cuando tenemos esa opción de comprarlo, significativamente, vean que tiene un elemento eh, por ahí de medición cuando sea sustancialmente inferior al valor razonable. Entonces, eh, si el valor razonable del activo hoy es de $40,000 y yo tengo la posibilidad de comprarlo en el futuro en $3,000, a eso es a lo que nos referimos de que sea sustancialmente inferior. No que hoy vale $40,000 y lo vaya a comprar en $40,000 al final de los 5 años, sino que tiene que ser un precio muy reducido. También cuando el plazo del arrendamiento es por la mayor parte de la vida económica del activo, incluso si no se transfiere la propiedad. Un activo
que por ejemplo, tiene 10 años de vida útil y el arrendamiento es para 7 o para 8 años. En las NIF completas, no sé si recuerdan que ahí hacíamos el calculito para ver si tenía el 90%, del 85% en adelante, generalmente más del 90%. Bueno, sería algo similar. Al inicio del arrendamiento, el valor presente y los pagos mínimos por el arrendamiento es al menos sustancialmente igual a la totalidad del valor razonable del activo arrendado. Entonces, igual ahí ocupamos descontar el valor de las cuotas de arrendamiento para ver si son iguales al valor presente del, del activo, ¿verdad? Si hoy vale el activo $40,000 y al descontar el flujo de pagos son $40,000, casi que lo estamos comprando a paguitos, ¿verdad? Básicamente. Entonces, es un arrendamiento financiero y los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que solo el arrendatario puede usarlos sin realizar en ellos modificaciones importantes. Pero a veces se compran máquinas que únicamente las puede utilizar un negocio. No son máquinas que, digamos, tengan un mercado activo. Entonces, ese tipo está muy difícil que sea un arrendamiento operativo. Pero en el arrendamiento operativo está, por ejemplo, lo que les decía, del local que se alquila. Entonces, es casi que cualquier negocio podría llegar ahí. Si hay una máquina especializada que produce un X producto, pues bueno, hay un cliente o un mercado muy limitado. Un segundito. Okay. Bueno, continuando con la clasificación, nos dice que otros indicadores de situaciones que podrían llevar por sí solas o en combinación con la clasificación como financiero son estas. Están separadas de las anteriores, pero bueno, funcionan de manera conjunta. Si el arrendamiento puede ser cancelado, el contrato de arrendamiento y las pérdidas sufridas por el arrendador asociadas con la cancelación fueran asumidas por el arrendatario. ¿Por qué? Porque el arrendatario es quien asumía los riesgos y derechos de la transacción. Entonces vean que si él es el que sea o el que estaría sufriendo esas pérdidas por la cancelación del contrato, pues estamos asumiendo que es financiero. Las ganancias o pérdidas procedentes de las fluctuaciones en el valor residual del activo arrendado repercuten en el arrendatario, por ejemplo, en la forma de un descuento en el arrendamiento que iguale al producido de la venta del activo al final del contrato. Entonces, en esos casos habría que recalcular si hay un beneficio el flujo para determinar si cumple con esta segunda posibilidad. C, el arrendatario tiene la capacidad de prorrogar el arrendamiento durante un periodo secundario a una renta que es sustancialmente inferior a la del mercado. Entonces, si por ejemplo el arrendamiento era para 5 años y yo tengo la posibilidad de extenderlo por otros 5 años más, estaríamos pues cumpliendo con ese punto C. La clasificación de un arrendamiento se hace al inicio del mismo y no se puede cambiar durante el plazo, salvo que el arrendatario y el arrendador acuerden cambiar las cláusulas. Ven que entonces habría que cambiar el contrato. No es simplemente que ellos ahí lo quieran hacer, sino que tendrían que quedar en firme. Distinto de la simple renovación del acuerdo, en cuyo caso la clasificación del arrendamiento deberá ser evaluada nuevamente, ¿verdad? Igual, ahí habría que hacer la evaluación de si cumple con alguna de las características que hemos visto hasta el momento, pues se podría hacer la reclasificación. El arrendamiento va a ser para ambas partes, por eso es que esta sección es un poco más larga, ¿verdad? Va a estar para el arrendatario y para la arrendadora. Entonces, estado financiero de los arrendatarios y arrendamientos financieros. Esta es la parte del reconocimiento inicial. Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero,
un arrendamiento se reconocen los derechos de uso y obligaciones bajo arrendamiento financiero, como activo y como pasivo. Entonces, eh, aquí hay que tener cuidado en lo siguiente, me paso la pizarra. Eh, Cuando yo estoy en el arrendamiento, yo no estoy llevándome este activo intangible, sino, perdón, este activo tangible, sino el derecho a usar el activo. Entonces, lo que nosotros registramos en nuestros estados financieros en la sección de activo, y la sección de activo es una cuenta de activo por derecho de uso, que conforme pase el tiempo del contrato, ese activo por derecho de uso se tiene que haber ido disminuyendo. Entonces, prácticamente que es un activo intangible, porque yo no estoy tomando el activo, no es que yo me estoy dejando el terreno, el vehículo o el edificio, sino que lo que tengo es un derecho a usar ese activo. ¿Y cómo obtengo ese derecho? Ese derecho lo obtengo a partir de pagar una renta o una cuota mensual. Esa cuota mensual se llevaría en la sección de pasivo, como pasivo, o bueno, como obligación bajo arrendamiento financiero. Entonces, hay que tener cuidado de que cuando hacemos un arrendamiento financiero, va a tener por lo menos dos asientos cada mes. Bueno, cada cierre. Uno, para ir ajustando el activo. Reitero, si este activo es para 7 años, pues al final del primer año yo tengo que reconocer que lo que me quedan son 6 años. Y si yo tenía que pagar en cuotas, que traía ese valor presente, $40,000 que decía ahora en el ejemplo, pues al final del periodo, esos $40,000 tienen que haber ido disminuyendo para que quede lo que hoy debo en cuotas a futuro. Entonces vuelvo a pasar a la presentación. No sé si de momento alguien tiene alguna consulta. No, profe. Ok, está bien. Muchas gracias. Entonces voy a pasar a la presentación. Bueno, por aquí nos dice que entonces al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, un arrendatario reconocerá sus derechos de uso y obligación bajo arrendamiento financiero, ¿verdad? El activo y el pasivo. Tienen que ser los dos y son cuentas del estado de situación por el importe igual al valor razonable del bien arrendado o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento. Si este fuera menor, determinamos al inicio del arrendamiento. Cualquier costo directamente inicial del arrendamiento, costos incrementales que se atribuyen directamente a la negociación, por ejemplo, alguna comisión o algún gasto en que tengamos que incurrir, y acuerdo del arrendamiento, y se añadirá el importe reconocido como activo. Ahí básicamente lo que nos está diciendo es, si al inicio usted incurre en un gasto, lo capitaliza al activo por derecho de uso. Y bueno, ahí va disminuyéndose conforme pasamos el tiempo. En lugar de reconocerlo todo como gasto en el año 1, lo vamos difiriendo para que tenga la relación costo-beneficio. Siguiendo con el reconocimiento inicial del arrendatario, el valor presente de los pagos mínimos por el arrendatario debe calcularse utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento, ¿verdad? Y si no se puede determinar, se usa la tasa de interés incremental de los préstamos del arrendatario. Pero hay que ver la tasa de interés que está implícita en ese contrato o bien la tasa a la que el arrendatario podría endeudarse. Y verdad, porque el arrendatario tiene acceso a fuentes de financiamiento y entonces por ahí él ya conoce una tasa a la que posiblemente le estén atendiendo en una institución financiera. Es la que él podría utilizar. Generalmente vienen también en el contrato, ya definida cuánto es esa tasa. Ahora, posteriormente, cuando ya es el cierre contable, cuando ya estamos a final de mes, hacemos una medición posterior.
Esta medición posterior es una actualización, dice que un arrendatario repartirá los pagos mínimos del arrendamiento entre las cargas financieras y la reducción de la deuda pendiente utilizando el método de interés efectivo. Recordemos que el método de interés efectivo es una tasa que contemple los costos de las transacciones y que se aplica sobre el saldo. Entonces, si yo al inicio tengo una obligación de $40,000, voy a pagar intereses sobre $40,000. Pero si esa deuda va disminuyendo, ya no tiene sentido de seguir calculando intereses sobre $40,000, sino que ahora van disminuyendo. No sé, son sobre $38,000, sobre $30,000, y ahí va disminuyendo ese interés. El arrendamiento el arrendatario distribuirá la carga financiera a cada periodo a lo largo del plazo del arrendamiento, de manera que se obtenga una tasa de interés constante en cada periodo sobre el saldo de la deuda pendiente a amortizar. Entonces tengo que colocarle intereses a todo, pero vean que hay que tener el cuidado de que es sobre el saldo. Eso va a hacer que yo comience con $4,000 al inicio y van disminuyendo al final del periodo. Ya no estoy pagando 4,000, sino $200. Un arrendatario carga las cuotas contingentes como gastos en el periodo en que se incurre, ¿verdad? Entonces, conforme se va cancelando la deuda y se va pagando el interés, eso es un gasto del periodo. Básicamente esto es como si fuera el costo amortizado, que ya vimos en documentos y cuentas por cubrir. Un arrendatario deprecia un activo arrendado bajo un arrendamiento financiero de acuerdo con la sección correspondiente de esta norma para este tipo de activo. Entonces vean que el activo es depreciable. Vamos a ir de nuevo a la pizarra. Este pedacito que es activo, yo lo deprecio anualmente. Bueno, es un intangible, es una amortización, ¿verdad? Pero ahí nos dice que se deprecia. Pero entonces, esto yo lo deprecio. De ahí darle un ajuste mensual que va disminuyendo mi activo por derecho de uso hasta que este se acabe. ¿Por cuánto tiempo hago la depreciación? Por 7 años. Y tengo la obligación bajo arrendamiento financiero, que como vimos ya está, tendría dos ajustes también. Uno es el interés que se lleva por el método de interés efectivo y el otro que es la amortización para que ese saldo pues vaya disminuyendo todos los periodos. Eso sí, hay que tener cuidado, de acuerdo a lo que vimos, que al inicio activo por derecho de uso y pasivo eran iguales. Y después pues ahí van disminuyendo cada uno pues con lo que les corresponde. Uno con ese método de amortización e interés efectivo y el otro con la depreciación. Si no existiera certeza razonable de que el arrendamiento obtendrá la propiedad al término del plazo del arrendamiento, el activo se deprecia totalmente a lo largo de su vida útil o el plazo del arrendamiento, según cuál sea menor, ¿verdad? Puede ser que el arrendamiento sea para 7 años, pero el activo solo tiene una vida útil de 5, entonces lo haríamos por 5. O bueno, si ambos son iguales, sería por el tiempo del contrato. Un arrendatario también evaluará en cada fecha sobre la que se informa si se ha deteriorado el valor de un activo arrendado mediante el arrendamiento financiero, ¿verdad? Entonces también aplicaríamos la sección que no hemos visto hasta el momento de deterioro. ¿Y qué información tiene que revelar, ojo, el arrendatario? Bueno, el arrendatario tiene que revelar con respecto a cada arrendamiento. Dice que para cada clase de activo, el importe neto en libros al final del periodo sobre el que se informa. Porque, como ya vimos, pueden ser diferentes arrendamientos. Entonces, por cada tipo de activo, tengo que presentarlos de forma separada. Es decir, si estoy arrendando edificios,
pues ahí irá el bloque de edificios, pero si también estoy arrendando vehículos, pues tengo que hacer o presentar de forma separada los arrendamientos de vehículos de los arrendamientos de edificios. No pueden ir en una sola cuenta que se llama arrendamientos, tienen que ir separados. Y tienen que ir por el importe neto, es decir, el menos lo que se les ha amortizado y menos cualquier pérdida que tenga del deterioro. La parte ahora con respecto al pasivo serían los pagos mínimos futuros del arrendamiento. Entonces tendríamos que revelar que son N cantidad de cuotas con tanto monto para cada uno de los periodos, hasta un año, y de un año y 5 años y más de 5 años, ¿verdad? Entonces habría que separarlos de esa forma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los pagos que hay que hacer de arrendamiento durante el próximo año serían corriente. Más de eso sería no corriente. Entonces ahí nos solicitan hacer esa segregación de un año 5 y más de 5. Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos, incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes, opciones de renovación o adquisición y cláusulas de revisión sobre subarrendamientos y restricciones impuestas por los acuerdos de arrendamiento. Eso era así, estábamos bajo la figura de un arrendamiento financiero. Existe la posibilidad que sea un arrendamiento operativo. Entonces, ya aquí cambia. El arrendamiento operativo dice que lo que aquí vamos a reconocer son los pagos del arrendamiento bajo arrendamiento operativo, es decir, el gasto por alquiler que tenemos normal. Y vean que dice que se excluyen los costos por servicios tales como seguros o mantenimientos, porque esos serán otros gastos, no parte del arrendamiento como tal. Ya es un gasto de mantenimiento, un gasto por seguro como tal. Entonces, ven, son un gasto a lo largo de lo que dure el arrendamiento de forma lineal, a menos de que otra base sistemática sea más representativa del patrón de tiempo de los beneficios del usuario, incluso si los pagos no se realizan sobre esa base. Por ejemplo, ahí lo que nos estamos refiriendo es si yo hago el pago de un arrendamiento para 6 meses, pues al inicio yo tengo un arrendamiento pagado por adelantado que voy a distribuir durante los 6 meses. ¿Y cómo lo distribuyo? Bueno, los 6 meses tienen o deberían ser iguales. Estoy arrendando el mismo activo, tiene el mismo uso, todo, ¿verdad? Igual. Entonces, es igual. Estamos distribuyéndolo de forma homogénea. Un elemento donde no se llegaría a hacer esa distribución lineal, por ejemplo, si en un mes hay que reconocerle menos días. No sé, yo pagué para 6 meses, pero el primer mes y son solamente del 10 al 20, al 30. Por ejemplo, lo pagué en septiembre. Pagué en septiembre 10, entonces en ese nada más amortizo del 10 al 20, al 30, perdón. Y los demás meses sería mes completo. Entonces ahí no se da esa distribución lineal. O B, los pagos al arrendador se estructuran de forma que se incrementen en línea con la inflación general esperada, basada en índices o estadísticas publicadas, para compensar los incrementos del costo por inflación esperados del arrendador. Bueno, algunos contratos contemplan esa posibilidad de la inflación y bueno, igual nosotros también podríamos hacer el diferimiento con eso, pero vean que ahí ya es un poco más complicado. Les soy sincero que no he visto ninguna pyme que lo haga porque recuerden que también priva el derecho o el principio eh, de que no sea un esfuerzo desproporcionado y en algunos casos obtener esa información puede representar algún esfuerzo desproporcionado.
Información a revelar en el caso de un arrendamiento operativo. Bueno, aquí es mucho más sencillo porque, bueno, existe el contrato, pero lo más importante es el gasto, ¿verdad? Que voy a reconocer. Bueno, en este caso dice que el total de pagos futuros mínimos del arrendamiento, ¿verdad? ¿Cuántas cuotas son las que vamos a estar pagando? Yo firmo el contrato de arrendamiento con alguien, entonces ya yo sé cuántas van a ser las cuotas para poder separarlo en corriente y no corriente. Bueno, aquí no vamos a reconocer ningún monto, pero sí vamos a ver cuántas cuotas son. Los pagos por arrendamiento reconocidos como gastos en ese periodo, ¿verdad? Que serían gastos de operación. Y una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativo, incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes, opciones de renovación o adquisición y cláusulas de revisión subarrendadas y restricciones impuestas por los arrendamientos, los acuerdos de arrendamiento. Ahí termino la parte del arrendatario, es decir, la persona que, no sé, alquila el local. Ahora vamos con ¿verdad? El inquilino. Ahora, la persona que era dueña del local la vamos a llamar arrendador y él también va a tener un reconocimiento inicial y un reconocimiento posterior y va a ser pues, financiero o operativo. Un arrendador reconocerá en su estado de situación los activos que mantenga en arrendamiento financiero y los presentará como una partida por cobrar por un importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento. Entonces, voy a ahorrar este era el arrendatario. En el caso del arrendador, él habría tenido, por ejemplo, una máquina y cuando esta máquina pasó a ser arrendada, él da de baja la máquina y ahora tiene un derecho de flujos futuros y da de baja la máquina. Por lo menos por el tiempo en que estaría siendo arrendada. ¿Por qué? Porque él no tiene ese activo, no puede mantenerlo como un activo de propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Ya él no tiene la potestad de usarlo como parte de los activos de su operación. Ahora ya está bajo arrendamiento. Quien tiene ese derecho es la otra parte. ¿Qué es lo que tiene derecho el que está arrendando? El derecho a que le paguen la cuota mínima. Lo que el otro había registrado como una obligación bajo arrendamiento financiero, para este es un derecho. Bueno, hay otros nombres que le ponen. Bueno, ya que le puse derecho de flujos de activo, ¿verdad? Este, entonces, vean que ese también tiene que realizar un flujo de cuánto es lo que va a recibir de ese arrendamiento. Dice que la inversión neta en el arrendamiento es la inversión bruta en el arrendamiento del arrendador descontada la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Usamos también una tasa implícita, entonces esa es la misma. La inversión bruta en el arrendamiento es la suma de los pagos mínimos al recibir por el arrendador bajo el arrendamiento financiero y cualquier valor residual no garantizado que corresponda al arrendador. Para arrendamientos financieros distintos de los que involucran a un fabricante o distribuidor que también es arrendador, los costos, voy a aceptar la compañera, bueno, ahí hubo algún problema con Jocelyn y ya no la veo, pero bueno, hay cosas que vuelve a ingresar. Para arrendamientos financieros distintos de los que involucran a un fabricante o distribuidor que también es arrendador, los costos directos iniciales, costos que son incrementales y directamente imputables a la negociación y contratación de un arrendamiento, se involucran en la medición inicial de los derechos de cobro por el arrendamiento financiero y recibirán el importe de ingresos reconocidos a lo largo del plazo del arrendamiento. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Así como en el otro caso, podríamos capitalizar los costos de la transacción, aquí también.
Costos, por ejemplo, de lo que mencionaba, de las comisiones, que se da mucho, o del gasto financiero. Entonces, esa, esa, ese gasto que tuvimos inicialmente para que se diera la transacción, no lo reconocemos como gasto en ese momento, sino que vean que lo vamos a ir reconociendo como gasto a lo largo del periodo para que vaya en esa relación costo-beneficio del ingreso y el gasto relacionado. Porque si no, en un periodo nada más vamos a poner todo el gasto y después vamos a ir reconociendo solo el ingreso. No tiene tanto sentido, ¿verdad? Tenemos la medición posterior. Vean que hay algo importante, ¿verdad? En esa medición posterior, él no tiene derecho a depreciar el activo. ¿Quién es el que tiene el derecho a depreciar el activo? ¿Qué es lo que vimos anteriormente? El arrendatario, ¿verdad? El arrendatario, que es el que adquirió el derecho de uso del activo, es quien lo puede depreciar. Por eso les decía que el activo tenía depreciación y el pasivo se iba reconociendo o amortizando por el método de interés efectivo. Pero dado que el arrendatario ya deprecia el activo, el arrendador no puede depreciarlo. Solo uno de los dos puede depreciar ese activo. El arrendatario es el que lo está depreciando y el arrendador pues únicamente está recibiendo, percibiendo la renta, ese ingreso. Entonces, él lo que va a hacer es el reconocimiento de los ingresos financieros que se basará en el patrón que refleje una tasa de rendimiento periódica constante sobre la inversión financiera neta del arrendador en el arrendamiento financiero. Pero tenemos que hacer eh, la tabla de amortización para ir pues descontando también ese derecho. Dice que los pagos del arrendamiento relativos al periodo excluidos, los costos por servicios se aplicarán contra la inversión bruta en el arrendamiento para reducir tanto el principal como los intereses financieros no ganados. Entonces, igual, ¿verdad? Va por el método de interés efectivo. Esta sería la contraparte de la deuda que tiene el arrendatario. Eh, bueno, aquí igual que en el otro caso, si hubiera una indicación de que ha cambiado significativamente el valor residual no garantizado. Ah, bueno, pero ese es el valor residual no garantizado. Ese no lo vimos en el octo. El octo no registraba ese valor no garantizado, sino que era pues, parte de la deuda. En este caso, bueno, si él ve reducido significativamente ese valor no garantizado estimado utilizando el cálculo de la inversión bruta, el arrendador en el arrendamiento se revisará la distribución del ingreso a lo largo del plazo del arrendamiento y cualquier reducción respecto a los importes acumulados de vengados se reconocerá inmediatamente en resultados. Entonces, eh, si se llega a determinar que se puede perder una parte de ese valor residual, porque está no garantizado, hay que volver a estructurar la tabla de amortización, porque hubo un cambio. Y bueno, eso va a repercutir con la distribución del ingreso. Si el que arrenda es un fabricante, que esto sucede mucho, por ejemplo, Toyota, ellos son los que distribuyen bueno, también lo fabrican, son los que fabrican y los que distribuyen el producto, pero además también ellos dan, por ejemplo, la opción de un leasing, entonces tiene, ¿verdad?, todas las condiciones. Dice que en esos casos donde el fabricante o distribuidor es además el arrendador, tiene estas dos características, la ganancia o pérdida equivalente al resultado de la venta del activo arrendado a precios normales de venta, reflejado cualquiera descuento aplicado por volumen comerciales y la ganancia financiera a lo largo del plazo del arrendamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que estas empresas es una empresa, vamos a ir a nuestra hoja, que lo que tiene, supongamos, sigo con el ejemplo de la empresa que tenía los vehículos, Toyota. Ellos
esos vehículos los tenían originalmente como un inventario de vehículos para su venta. Si se llega a dar el arrendamiento, cuando ellos pasan este inventario de vehículos al arrendamiento, tienen que registrar la ganancia como tal de esa transacción. ¿Y qué es lo que pasaría con este inventario? Lo damos de baja como parte del costo de la transacción. Es como si fuera una venta, aunque implícitamente también está el arrendamiento, ¿verdad? Estarían los dos asientos. Un asiento que simula la venta, que es el arrendamiento, y un asiento para dar de baja aquel activo que sería el equivalente al costo de ventas, propiamente. Y bueno, al final no estoy mucho ahí. Pero bueno, es lo que nos dice acá. Vea que el registro, la ganancia o pérdida de la venta. Porque, reitero, para alguien que es el fabricante o es el distribuidor, no es un activo que compró para ese fin, sino que pues su objetivo era originalmente vender. Entonces, cuando se le ofrece al cliente la opción de comprar el activo a un valor reducido, pues sería, o estaríamos asumiendo ese inventario, en este caso como un costo de ventas. No sé si hasta acá hay alguna consulta. ¿Todo va bien? Todo bien. ¿Ya habían visto esto? ¿Que lo vieron en especiales o más o menos? Sí, Ah, bueno, está bien. Bueno, sigamos con el arrendador. Bueno, siguiendo con el caso del arrendador, ¿verdad? Bueno, lo que mencionaba, que el ingreso a actividades ordinarias por venta es reconocido por un fabricante o distribuidor que sea también arrendador, es el valor razonable del activo. Si fuera menor al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento acumulados por el arrendador, calculados a una tasa de interés de mercado. Entonces, él va a tener que comparar dos elementos cuando hace esa transacción del arrendamiento. Comparar el valor razonable versus el valor de flujos descontados. Entonces, ahí es donde estaría la ganancia de él, ¿verdad? Al comparar esos dos, puede ser que le esté ganando o puede ser que esté perdiendo, ¿verdad? Siempre los dos escenarios, aunque es raro que pierda. Después, si no, no se dedicarían a eso. El costo de ventas reconocido es el costo del importe en libros del activo arrendado, menos el valor presente del valor residual no garantizado. Entonces, ese inventario que ellos tenían para venta se convierte, como les decía, en costo de ventas. Y la diferencia entre el ingreso y el costo de ventas es la ganancia en venta, que se reconocerá de acuerdo con las políticas seguidas por la entidad para operaciones directas de venta. Es decir, que aplicaríamos la norma de ingresos ordinarios. Bueno, la sección más bien. Y ya aquí para ir terminando y nos vamos al receso, dice que hay una información que tenemos que revelar. Ah, bueno, queda la parte de operación. Información que se revela, bueno, un arrendador revelaría una consideración entre la inversión bruta en el arrendamiento al final del periodo sobre el que informa y el valor presente de los pagos mínimos por cobrar en esa misma fecha. Además, el arrendador revelará al final del periodo sobre el que se informa la inversión bruta en que el arrendamiento y el valor presente de los pagos mínimos por cobrar en esa misma fecha para cada uno de los siguientes plazos, un año, de 1 a 5 y más de 5, que son precisamente los mismos que los del arrendatario. Y los ingresos financieros no ganados, ¿verdad? La parte aún no devengada, que se va a obtener, pues producto del contrato, ya está firmado, entonces pues se va a obtener. El importe de los valores residuales no garantizados, acumulables, a favor del arrendador, la estimación de incobrables relativa a los pagos mínimos por el arrendamiento pendiente de cobro. Recordemos que ahí la capacidad crediticia y estamos brindando pues prácticamente este crédito. Entonces la capacidad crediticia de la persona que se llevó el activo puede ir disminuyendo. Entonces ahí habrá una estimación para incobrables. Y las cuotas contingentes reconocidas como ingresos en el periodo,
Y una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos del arrendador, incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes, opciones de renovación o adquisición y cláusulas de escalación sobre arrendamientos y restricciones impuestas por acuerdos de arrendamiento. Ahora, si el arrendamiento es operativo, aquí es un poco diferente, ¿verdad? Bueno, siempre tengo el activo que estoy arrendando, pero no tengo que presentar todo lo mismo, porque al igual que en el caso del arrendatario, es un poco más sencillo. Simplemente estoy dejándole a alguien utilizar el local, pero la persona no se va a dejar el local, no tiene o no se le están transfiriendo los beneficios y los riesgos completos. Dice que un arrendador presentará en su estado de situación financiera los activos sujetos a arrendamiento operativo de acuerdo con la naturaleza del activo. Un arrendador reconocerá los ingresos por arrendamiento operativo, excluyendo los servicios como seguros o mantenimientos. En los resultados sobre una base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento. Vean que en el otro caso, el arrendatario reconocía los seguros y el mantenimiento como un gasto. Este lo reconoce como un ingreso, porque es la contraparte. Y le está brindándole ese servicio de mantenimiento, ese servicio de seguro. Y otra base sistemática más representativa, o los pagos al arrendador que se estructuren con la inflación general esperada basada en los índices o estadísticas publicadas para compensar los incrementos del costo por inflación esperados del arrendador. Igual que la anterior, ¿verdad? Lo mismo de la parte de la inflación. Un arrendador reconocerá como un gasto los costos, incluyendo la depreciación. Aquí, dado que no estamos entregando el activo, entonces este sí puede reconocer la depreciación. En arrendamiento financiero no, pero en arrendamiento operativo sí puede depreciar el activo. Y bueno, estaría relacionado con el ingreso, diríamos, ingreso por arrendamiento y depreciación del activo arrendado. La política de depreciación de los activos depreciados o arrendados será coherente con la política normal de depreciación del arrendador para activos similares. Y un arrendador añadirá el importe en libros del activo arrendado, cualesquiera costos directos iniciales incurridos en la negociación y contratación de un arrendamiento operativo, y reconocerá estos costos como un gasto a lo largo del plazo del arrendamiento, sobre la misma base que los ingresos arrendados. Entonces, costos directos, reitero, no se reconocen en un único periodo, sino que se van amortizando a lo largo del, bueno, en este caso, arrendamiento. El arrendador es el que estaría verificando, en este caso sería un deterioro del valor, porque él es el que registra el activo y la depreciación. Y si fuera un fabricante o un distribuidor que sea también arrendador, no reconocerá ningún resultado por la venta en el momento de realizar un arrendamiento operativo, puesto que no es equivalente a su venta, ¿verdad? Si no, sería al final. Y ya aquí para ir finalizando esta parte, nos dice que un arrendador revelará la siguiente información para los arrendamientos operativos. Los pagos futuros mínimos, ¿verdad? Lo que el arrendatario registró como la posibilidad de pagos, lo va a reconocer aquí desde el punto de vista de un ingreso. Pagos futuros mínimos del arrendamiento y en arrendamientos operativos no cancelables para cada uno de los siguientes periodos, un año, de 1 a 5 y más de 5. Las cuotas contingentes tales totales reconocidas como ingreso y una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos del arrendador, incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes, opciones de renovación o adquisición y cláusulas de revisión y restricción impuestas a los acuerdos de arrendamiento. Cuando existen las transacciones de venta con arrendamiento posterior, es decir, yo le compro algo a alguien, una máquina para arrendársela a esa misma persona. Entonces tenemos esta información. Una venta con arrendamiento posterior es una transacción que involucra la venta de un activo y su posterior arrendamiento al vendedor. Parece raro, pero sí, es la misma vendedora que le estamos dando.
este tipo de operaciones son muy dadas realmente. Y porque, bueno, ahí tiene un escudo fiscal, ¿verdad? Por un lado está generando el ingreso y por el otro está generando un gasto. Entonces, se da mucho entre partes relacionadas también. Los pagos por arrendamiento y el precio de venta son usualmente interdependientes, puesto que se negocian en conjunto. Y el tratamiento contable de una venta con arrendamiento posterior depende del tipo de arrendamiento, entonces podría ser financiero operativo. Si una venta con arrendamiento posterior da lugar a un arrendamiento financiero, el arrendatario vendedor no reconocerá inmediatamente como ingreso cualquier exceso del producto de la venta sobre el importe en libros. Entonces, vean que una parte se lo vende al otro y ese se lo alquila. Entonces, o se lo renta. Entonces, el vendedor no lo reconocería como venta inicialmente. En su lugar, el arrendatario vendedor diferirá ese exceso y lo amortizará a lo largo del plazo del arrendamiento. Entonces, en lugar de reconocer el ingreso, la ganancia al inicio, pues la va a llevar a lo largo del periodo. Si una venta con arrendamiento posterior da lugar a un arrendamiento operativo y está claro que la transacción se ha establecido a su valor razonable, el arrendatario venderá, reconocerá cualquier resultado obtenido inmediatamente. Entonces, en arrendamientos operativos, ahí no pasa nada. Y el asunto es si es financiero. Si el precio de venta es superior al valor razonable, el arrendatario vendedor diferirá el exceso y lo amortizará a lo largo del periodo durante el cual se espera utilizar el activo. Segundito para cuánto nos queda. Y ya es hora de, nos quedan 3 diapositivas. Que ya es hora del receso para dejarlo salir. Bien. Si el precio de venta es inferior al valor razonable, entonces el arrendatario vendedor reconocerá cualquier resultado inmediatamente, a menos que la pérdida se compense con pagos futuros al arrendamiento de precios inferiores. Entonces, vean que si es un ingreso, se difiere, pero si es una pérdida, se reconoce de una vez. No estamos alejados de los criterios normales de una contabilidad cualquiera, ¿verdad? Que nos dice reconocer los gastos en el momento inmediato, pero el ingreso no adelantarlo. Y en caso el arrendador vendedor diferirá y amortizará estas pérdidas en proporción a los pagos que el arrendatario a lo largo del periodo en el que se espera utilizará. Finalmente, ¿qué es lo que se revela en estos casos de venta con arrendamiento posterior? Los requerimientos de información a revelar para arrendamientos y arrendadores se aplicarán igualmente a las ventas del arrendamiento posterior, ¿verdad? Son los mismos requerimientos, y la descripción requerida sobre los acuerdos sobre arrendamientos significativos incluye la descripción de las posiciones únicas o no habituales de los acuerdos o términos de las transacciones de venta con arrendamientos posteriores. Ya para finalizar, veamos las diferencias entre la NIF completa y la sección 20. Son pequeñitos y lo vemos ahí. Ha cambiado un poquitito porque recordemos que ya hay una nueva norma sobre las NIF, que sería la 16. Pero, bueno, el que aplica o aplicaba era la NIF 17 porque esa era la versión anterior de la NIF para pymes, la del 2015. Entonces aún no existía la NIF plena 16. Pero bueno, queda muy parecido. Según las NIF, no se hacía exclusión, la NIF completa no se hacía exclusión de los contratos onerosos, y ya vimos que la NIF para pymes sí, y comparten los mismos principios de reconocimiento, ¿verdad? Habrían arrendamiento operativo financiero, y también este que es cuando se hace la compra y posterior arrendamiento. Y la NIF para pymes, pues ahí nos dice que los arrendamientos operacionales onerosos están excluidos de esta sección, ya que los cubre la sección 12 de instrumentos financieros. Les voy a tenerlo en cuenta. Y para finalizar, aquí un ejemplo de un arrendamiento financiero. Vean que, de acuerdo a lo que nos decía, bueno, aquí dice que un grupo mantiene una máquina especializada con una vida útil estimada de 5 años, en arrendamiento financiero de 5 años. Los pagos mínimos futuros del arrendamiento son, y aquí estaría,
ese valor presente y vean que está clasificado en un año, de 1 a 5, más de 5 años, y también estaría la obligación de corto plazo y de largo plazo. Y que por supuesto esto, digamos, es un poquito más pequeño que esta parte. Sí, son más pequeños, porque uno es el valor actual y el otro es el valor del flujo descontado. Y bueno, esta estuvo un poco larga. Ahí estaríamos finalizando esa sección 20. No sé si tienen alguna consulta.